Como se lo habíamos prometido, está con nosotros Andrés Contreras, karateca guayanés y que ha sido también múltiples veces campeón nacional, panamericano, sudamericano, centroamericano. Y si continuamos con su palmarés, vamos a terminar a las 12 del mediodía. Así que vamos ya a darle la bienvenida a Andrés Contreras. Andrés, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, feliz de estar acá, gracias por la entrevista, por la oportunidad, muy contento de estar acá. Hablar sobre tu carrera es hablar sobre muchos años dedicados al karate, además junto a tu familia, porque para quien no conozca a Andrés Contreras, no es solamente Andrés, es también su hermano José, quien forma parte de esta disciplina, que también tiene un récord impresionante y que han hecho muchísimo por el avance de lo que es esta disciplina en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar y en toda Venezuela. Así que por eso primero me gustaría enfocarme, Andrés, en lo que fueron esos primeros años practicando esta disciplina. Cuéntame cómo llegaste al karate, cómo te enamoraste de este deporte, cómo fueron esos primeros años. Mira, yo empecé karate a los 5 años, porque estaba cerca de mi casa, tenía unos primos que hacían karate y bueno, no tenía nada que hacer en las tardes, pues. Entonces mi mamá como que, mira, vamos a que hagan karate con sus primos y tal, y pasen la tarde allí. Y empecé a agarrar el gusto al deporte porque nos ayudaba muchísimo, fuimos cambiando de cinta, la disciplina, y entonces fuimos a competencias, y claro, competencias acá en Puerto Ordaz, y nos empezó a gustar. Luego entró mi hermano no le gustaba el karate, no, decía que no, mi mamá lo tenía que obligar. Así, cónchale, anda, porque te vas a quedar solo en la casa, porque mi mamá trabaja todo el día. Entonces él, bueno, sí, mi hermano era un poco terco ahí con el karate, pero luego sí, mi hermano le gustó muchísimo y luego empezamos a entrenar, luego pues, empezamos a destacar un poco y nos enamoraron cuando nos dijeron que podíamos entrar a la selección del estado infantil. Entonces ahí empezamos a entrenar un poco más fuerte, la cosa fue evolucionando mejor y le fuimos agarrando el gusto al deporte. Y en cuanto a sensaciones y lo que pensaste la primera vez que, por ejemplo, practicaste karate, ¿recuerdas cómo te sentías? Si tenías miedo, si tenías curiosidad sobre el deporte. Miedo no tenía, sí, pero sí me da mucha curiosidad. Por ejemplo, claro, no entra al karate con cinturón blanco, y me da mucha curiosidad saberme los katas de otros cinturones, de que eran más avanzados. Entonces siempre me quedaba un poquito más después de mi clase, esperando a mi mamá supuestamente, pero en realidad lo que quedaba era viendo los otros katas de mis compañeros que eran más avanzados para yo ir aprendiéndolo. Pero era un niño, pues tenía como 7 años, 6 años. Y esa primera competencia, la primera vez que te tocó competir en una competencia oficial, como lo decías acá en Puerto Ordaz, ¿recuerdas cómo llegaste ese día? Si, por ejemplo, estabas nervioso, ¿cómo era esa primera competencia y las sensaciones que tenías? Sí, mira, mi primera competencia fue en el Hermanas González. Me recuerdo que no gané, pero estaba un poco nervioso porque era la primera vez que iba a competir contra otros niños, primera vez que había mucha gente mientras yo hacía un kata. Pero nuestro sensei, de verdad que le agradezco mucho a él porque nos formó muy bien como karatecas y como personas. Pudimos controlar los nervios, pudimos controlar la ansiedad, que aunque, bueno, hoy un poco más grande, sé que él tenía ansiedad y nervios. En ese momento lo veía como miedo, pero estuvo bastante chévere. No gané la primera competencia, que es un ejemplo que siempre le digo a mis atletas. Y nada, me gustó, me divertí y también eso fue un plus como que, mira, no gané esta vez, pero ahora voy a prepararme mejor para la próxima competencia. Y cuando me mencionabas, ¿no? Que empezaste a destacar y te metieron esa idea en la cabeza de que, hey, puedes llegar a la selección del estado. En ese momento ya te planteaste, mira, ¿sabes qué? ¿Me quiero dedicar por completo al karate o tenías, por ejemplo, alguna especie de plan B? Mira, sinceramente yo tengo dos deportes en mi vida. Quien me conoce de verdad sabe que yo amo el fútbol. Lo amo, es mi pasión. Obviamente no más que el karate, pero a veces es complicado, ¿no? Porque me gusta mucho, la verdad. Jugué fútbol como hasta los 12 años en Las Lomas. Yo vivo en Las Lomas, en Caroní. Existía una escuela de fútbol. Incluso quedamos campeones del torneo local. Tengo muchos amigos que aún los conservo del fútbol. Pero sí, ya cuando entré a la selección del estado dije, nada, aquí destaca un poco más, la disciplina. A mi mamá le gustaba más el karate y me apoyaba un poquito más para el karate.
porque por el tema de la disciplina Claro. y todo eso. Pero yo nunca dejé de jugar fútbol, pues siempre salía del karate y me iba a jugar fútbol o bueno, obviamente algunos partidos de fútbol me los perdía porque tenía competencia. Pero sí, ya cuando entré a la selección del estado, que viajé con la selección como tal, que vi lo que era un nacional, dije, wow, esto es increíble, me gusta, tengo que prepararme mejor, porque en mi primera competencia nacional hice medalla de bronce en kata por equipo, que era con 2 compañeros más. Incluso me fracturé un dedo faltando 2 semanas antes de la competencia y igual entrenaba así, con un dedo ahí todo malo. Pero no fue bien y dije, nada, me preparo mejor para el siguiente año y así fui, hasta que ya después dejé de jugar fútbol porque no me daba el chance, pero siempre mato mi caimanera por ahí. Pero te pasa, por ejemplo, que ves un partido por televisión y piensas, uff, ¿qué hubiera pasado? Sí. Sí, sí, porque me gusta mucho el fútbol, pues. Pero nada, ¿sabes cómo es la cultura futbolera acá Claro. en Guayana? Pero no me arrepiento, obviamente, cero de haber decidido por el karate porque me ha regalado muchas cosas, las mejores experiencias de mi vida. Las mejores experiencias de mi vida me las ha dado el karate, de verdad. Mencionabas eso muy importante, ¿no? El tema de la disciplina, los valores que te quería enseñar tu mamá y por eso te inscribe en el karate, también por eso insiste con tu hermano. Cuéntame, ¿cuáles son exactamente esas disciplinas que has aprendido gracias al karate? Mira, el karate te regala muchos valores. La responsabilidad, el respeto, la disciplina, la constancia, todo ese tipo de cosas que de verdad en la vida son necesarias, tanto para el deporte como para la escuela, para la universidad. Yo he tenido, bueno, mi hermano y yo tenemos una escuela de karate donde han llegado niños que, no, mira, que no quiere ir a la escuela, que no sé qué, y, ¿sabes? Uno va a través del deporte enseñándoles poco a poco, y los niños de repente vienen representantes y me dicen, wow, el niño ha cambiado, el niño... Y eso es lo que nos llena un poquito más como entrenadores, ¿sabes? A formar personas de bien, porque yo siempre le he dicho a los representantes que las medallas de los niños van a llegar, siempre van a llegar. Algunos lo van a lograr más rápido, otros van a tardar un poco más, pero lo que más importa para nosotros es que el niño sea educado, que llegue, buenas tardes, buenas noches, buen provecho, permiso, ¿sabes? Eso para nosotros es lo más importante y lo aprendí desde muy pequeño. Desde muy pequeño mi sensei siempre me inculcó eso y yo lo trato de enseñar a los chicos que están en la escuela, pues, en nuestro dojo. Quiero volver a esos primeros años. ¿Cuándo llega, por ejemplo, ese primer llamado para hacer selección del Estado Bolívar? ¿Y qué recuerdas de esa primera competencia? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo fue ese momento en el que, por ejemplo, le dicen a tus papás o a tu mamá que vas a representar al Estado Bolívar? Sí, mira, la primera competencia fue en el estado Cogede. No recuerdo exactamente el año, 2006, creo. 2006, por allí. No me acuerdo exactamente el año. Normalmente hacen un chequeo en el estado, como una competencia, pues. Uh-huh. Y los primeros 2 que ganen en la competencia son los que clasifican al campeonato nacional. Yo hice el chequeo, clasifiqué y me tocó clasifiqué en comité, que es lo que hago actualmente, pero en ese tiempo también hacía kata y también hacía kata equipo. Entonces estaba clasificado en las 3 modalidades. Fuimos a Cojedes, a San Carlos, súper lejos, por cierto. Y me acuerdo que, como te comentaba, ¿sabes? Vi la magnitud del evento, Claro. mucha gente, era totalmente diferente a un evento de acá de Puerto Ordaz o a los que yo había asistido. Y me gustó la experiencia que viví, el compartir con mis compañeros, que no eran de mi escuela, de mi dojo, eran de otros dojos, pero todos éramos un solo equipo, la unión y el estar allí, saber que la primera medalla la hicimos nosotros. Y dije, wow, la primera medalla del Estado. Incluso fue la única medalla que hicimos en ese campeonato. Y yo venía muy emocionado por esa medalla, pero también venía un poco triste porque había perdido en el individual, ¿sabes? Y fue cuando dije, yo me tengo que preparar mejor para el próximo campeonato. Y así fue. Eso es lo que más recuerdo. ¿Y con esa medalla fue la primera vez que te subiste a un podio? Sí, fue la primera vez que me subí a un podio nacional. ¿Y qué pasó por tu mente? ¿Qué pensabas en ese momento? Bueno, en ese momento me acuerdo que, como te comenté, había tenido una lesión en un pie
y decía, wow, bueno, valió la pena todo el esfuerzo de entrenar así con el pie un poco incómodo, ¿no? Pero yo dije, valió valió la pena. Me acuerdo que abracé a mis compañeros, que eran, me acuerdo que se llama Josker Parodi y Víctor. Estábamos felices porque era la primera medalla y yo dije, nah, wow, ya gané la primera, mañana me tocaba el individual, salí al siguiente y dije, nah, mañana gano mis 2 medallas. Pero no era así porque en verdad era bastante complicado. Y mencionas el tema de esa lesión, que además también es algo que lamentablemente ha estado presente en tu carrera, ¿no? Cuéntame cómo afrontas ese problema con las lesiones que además no te permiten quizás mostrar tu mejor versión, como en este caso en diferentes competencias, o que te pierdes por completo una competencia importante por el tema de las lesiones. Ahora ya que han pasado casi 20 años de carrera en el karate, ¿cómo afrontas ese problema con las lesiones que a veces no te permiten estar en competencias importantes? Mira, las lesiones de verdad, bueno, forman parte de la vida del deportista. Pero mi lesión más grave o más fuerte que pude pasar fue una distensión del ligamento de mi rodilla derecha en una competencia. Fue la sensación más fea que he pasado en un tatami, porque era un circuito premium donde estaban solamente los mejores 8 peleadores de cada categoría del país y yo estaba haciendo mi primera ronda y solamente en ese evento solamente colocan 2 tatamis, o sea, hay 2 canchas compitiendo. Y yo sentí cuando mi rodilla tuve la lesión y sentí un silencio en el complejo donde estábamos haciendo la competencia y todos solo decían, wow, ¿qué pasó? Era un silencio intenso, solo eso escuchaba mi llanto porque estaba llorando, me acuerdo, no quería ni siquiera moverme. Y nada, esa ha sido la lesión más fuerte y nada, de allí fue una recuperación muy larga, muy lenta. Muchas veces dije que no iba a volver al karate porque no me sentía cómodo, pero, ¿sabes? También dije como que mi carrera deportiva no podía terminar así. Y bueno, comencé a entrenar suave, lo hacía de hobby, de verdad que lo hacía de hobby. Mis amigos me decían que lo intentara, pero yo iba a los nacionales como entrenador y veía mi categoría y decía, wow, pero es que no puede ser que pueda volver a ese nivel porque en verdad estaban muy bien. Entonces yo hago la categoría menos 60 kilos. Entonces decidí volver, pero en menos 67, una categoría más arriba, porque también no quería cortar peso y entonces estaba como que más relajado. Y volvió a Nacional y quedé subcampeón. Me tocó pelear la final con el número 1 de Venezuela y fue una pelea bastante cerrada. Y dije, bueno, capaz lo sigo intentando, ¿sabes? Pero, como te digo, las lesiones han sido bastante constantes en mí, pero han sido la más grave la de la rodilla. Lo demás ha sido que si una capsulitis, así, bueno, tuve una distensión, tuve una ruptura del menisco en mi rodilla izquierda, pero eso fue una operación y al mes ya yo estaba haciendo karate otra vez, o sea, fue muy rápido. Pero esta de ligamento sí un poquito más compleja. Y bueno, nada, lo que trato de ser mentalmente fuerte, aunque es difícil, la verdad es muy difícil, por eso hablo a veces con mis compañeros, con mis atletas, que les digo que esto forma parte de la vida del atleta, porque no es solamente el karateca, y que seamos mentalmente fuertes y que si estás lesionado, bueno, hay que ser constante en la recuperación e ir poco a poco, porque tampoco es bueno apurar el volver. Y el volver para mí duró 1 año y 8 meses. Y cuando volví, mira, ahorita volvimos a competir, se abrieron muchas puertas nuevas, donde agradezco mucho, bueno, te están pasando muchas cosas excelentes, que bueno, estamos trabajando en eso. Y entiendo que además también el proceso mental que hay que hacer es bastante fuerte porque, claro, tú lo decías, ibas a competencias y veías cómo iba evolucionando también la categoría, ¿no? Y cómo iban mejorando su nivel los que ya formaban parte de esos menos 60 kilogramos. Y claro, el sentirse estancado de alguna manera por no poder practicar o por no poder competir de la misma forma que esos atletas que formaban parte de la misma categoría, entiendo que era bastante complicado, pero ya hoy en día lo afrontas quizás de una manera distinta. ¿No sientes que aprendiste mucho de esos procesos que fueron duros, pero incluso que te dejaron un aprendizaje?
Sí, obviamente soy un atleta mucho más maduro ahora. Como te comentaba, pues yo estaba más de salida. O sea, yo volví al karate competitivo para cerrar mi carrera. Pero surgieron oportunidades que es ahorita tengo un contrato con el Club Urban Venezuela, que es liderado por Jorge Eli Salazar, que es el número 1 del mundo, que es un proyecto que tiene Jorge Eli en Italia. Ella lo trajo a Venezuela y ahorita formamos el club, estamos conformados por 8 atletas, donde está mi hermano, estoy yo, de aquí del estado de Bolívar solamente, y bueno, otros compañeros de Miranda, Guárico, Trujillo, Táchira y Lara. Entonces ella, bueno, incluso tú estuviste cuando ella vino el año pasado acá, cubriste ese seminario, allí ella nos comentó un poco lo que quería, pero no llegamos a un acuerdo como tal. Ya luego Gianluca, que es su entrenador, sí habló con nosotros y nos dijo, mira, que quería que formáramos parte del club. Y ese es donde yo digo, wow, ¿sabes? El persistir, el ser constante, el volverlo a intentar. Y dije, bueno, como Michael Jordan, ¿sabes? El último baile, no hay problema. Entonces me comprometí y bueno, ahora estoy trabajando con ellos y como te digo, veo el karate totalmente diferente. Le agradezco muchísimo, muchísimo a Jorgeli y a Gianluca, porque en verdad han cambiado mi karate tácticamente y son experiencias que me voy quedando. Obviamente me ayudan a crecer también como atleta y entrenador también. Quiero profundizar en esa última parte que mencionas, ¿no? Ahora el tener como entrenador a Gianluca. Cuéntame cómo ha evolucionado el karate de Andrés Contreras y la manera en cómo afrontas la competencia ahora que tienes a Gianluca como tu entrenador. Mira, como me dijo Gianluca cuando comenzamos a trabajar, mira, Andrés, todo el karate que tú sabes no sirve. Pero no lo dijo de mala manera, sino para que yo me enfocara a aprender la manera en que él trabajaba y en cómo él ve el karate. Y en verdad que para mi hermano y para mí, él nos ha cambiado muchísimo técnicamente, demasiado, demasiado, te lo juro. O sea, es un cambio totalmente diferente. Y le agradezco porque veo errores que antes no veía, veo la táctica de otra manera, veo cómo las personas se pueden equivocar haciendo algo cuando yo también lo hacía igual, pero ahora me doy cuenta que está mal el proceso, por así decirlo, la preparación, la mentalidad, la energía que tienes en el entrenamiento, el cómo cuidarte, todo eso nos los cambió, la verdad. Y como te digo, estoy súper agradecido con él, con Jorgeli, por la oportunidad. Y bueno, poco a poco ha sido muy difícil, no te voy a mentir, ha sido muy difícil porque llevas 20 años haciendo un karate y viene alguien y te dice, mira, está malo, debes hacerlo así. O no es que esté malo, sino que el karate ha evolucionado y esto es lo que se trabaja ahora. Entonces ha sido bastante difícil, pero estoy feliz porque ellos también nos han felicitado, porque ven el progreso y que no están apurados en que nosotros hagamos un resultado de un día a otro, porque están claro que es muy difícil. Pero están felices con lo que tenemos y con lo que estamos trabajando. Y para los karatecas venezolanos que mencionabas, forman parte de ese grupo de Urban Venezuela. ¿Qué significa esta nueva oportunidad? Porque ya me lo decías, es un cambio, es una evolución. ¿En qué cosas sientes que va a mejorar muchísimo el karate y el desempeño deportivo de todos los que forman parte ahora de ese grupo de Urban Venezuela? Mira, si hablamos del grupo como tal, de los que conformamos Urban, no solamente a mi hermano y a mí nos ha cambiado el karate, a todos nos ha cambiado el karate, a todos. O sea, su manera de pelear, su manera de pensar, su táctica. Y somos un ejemplo, la verdad, para los más pequeños, y ellos ven lo que estamos haciendo e intentan copiarnos. Pero ahorita en Venezuela ves casi todo el mundo quiere pelear como pelea Jorgeli, como Claro. pelea Cristian Guzmán, que son personas que están en el club, como pelea Oriana. Y eso ayuda a que el karate venezolano vaya evolucionando, porque están copiando el estilo de pelea o la manera de entrenarse de Europa, porque Gianluca con Jorgeli trabajan en Europa. Incluso ahorita están en Europa 3 integrantes del club, junto a Jorgeli y Gianluca.
sean su preparación, porque van a Austria, una serie en septiembre, y Jorgeli que va a pelear ahora a finales de este mes los World Games, que es la única clasificada venezolana. Entonces, cuando ellos vengan acá a Venezuela, obviamente traen ese conocimiento y todo va evolucionando, ¿sabes? Pero, por ejemplo, si vamos más específico, en el grupo como tal, a todos nos ha cambiado el karate, a todos. Y lo podemos notar. O sea, nosotros hablamos entre nosotros y vemos competencias anteriores y vemos las competencias actuales y vemos un cambio totalmente claro. Y creo que es un círculo, ¿no? Porque aprendes de esos conocimientos que tiene Jorgelis y Gianluca, que han logrado adquirir en Europa. Y además también los miembros del Dojo Hermanos Contreras aprenden de ti y todo ese conocimiento que has adquirido en diferentes competiciones, ya lo decía, regionales, nacionales e incluso internacionales. Cuéntame primero cómo nace este proyecto de el Dojo Hermanos Contreras y qué significa para ti el tener a esos jóvenes que se están inspirando en Andrés, en José Contreras, para llegar a ser karatecas profesionales. Sí, mira, el proyecto como tal nace porque mi hermano estudiaba ingeniería informática y no le gustaba y se cambió de carrera. Y en el lapso de cambiarse de carrera, no tenía mucho tiempo libre, pues. Entonces hablamos y le dije que comenzara a dar clases. Y le empecé a dar clases y yo te ayudo, porque yo estaba estudiando. Yo te ayudo cuando yo pueda y nos vamos turnando. Bueno, fue un poquito difícil porque, de verdad, dar clases no es fácil, de verdad. Yo tengo muchos compañeros que saben mucho de karate, pero se les hace complicado enseñar. Pero fuimos poco a poco los dos construyendo y con ganas, poco a poco. Y el dojo fue poco a poco creciendo y llegamos a un punto donde ya estaba la cosa un poco más formal. Cuando nos dimos cuenta ya teníamos, por ejemplo, 10 niños y dijimos, bueno, como objetivo vamos a formalizar el dojo, vamos a hacerlo legal, todo el proceso. Y mi hermano de verdad que se encargó muchísimo más del dojo en un momento, porque mi hermano dejó de competir. Mi hermano dejó de competir a nivel federado, yo aún peleaba a nivel federado. Y de verdad le metió un poquito, como que dice, más el pecho al dojo hasta que él comenzó a estudiar otra vez. Entonces ahí sí nos turnamos la responsabilidad del dojo. Y como te digo, para nosotros es una responsabilidad muy grande, de verdad. Ahorita tenemos una escuela con 41 atletas, donde 41 son 41 personas diferentes, 41 Claro. personas que tienen problemas en su casa, colegio, universidad, y es difícil convivir con todos, pero tratamos de todos llevarlos en el buen camino. Mira, yo soy el que le doy clase a los más pequeños y es difícil, de verdad, no te voy a mentir. Paciencia. Demasiado. Pero estoy feliz con los niños. Los niños llegan un día, ¿sabes? Sensei, mira, te traje un caramelo. O Sensei, tuve un problema en el colegio. Y niño de 6 años que te dice que tuvo un problema en el colegio. Y, ay, ¿qué hiciste? No, usted me ha dicho que me toca estar tranquilo, que tengo que decirle a la maestra. Y eso te llena, ¿sabes? Y por esa parte estoy bastante feliz, la verdad. Mi hermano igual. Mi hermano trabaja un poquito con los más grandes. Pero, como decías tú, todo lo que estamos adquiriendo, el conocimiento de Urban, obviamente lo estamos transmitiendo a nuestro dojo, al semillero, ¿sabes? Y eso es una ventaja grandísima que tenemos y que disfrutan nuestros atletas porque saben que nosotros trabajamos con Urban. Los representantes también, que están involucrados bastante en el karate, en el dojo, saben quién es Jorgeli. Bueno, asistieron al seminario que vino a hacer Jorgeli acá en Puerto Ordaz, que la trajimos nosotros. La verdad, cabe destacar porque hay personas que dicen que fue en conjunto. No, es mentira. La trajo fue el dojo Hermanos Contreras. Y los representantes saben la magnitud de quién es Jorgeli. Claro. Y sabe que todo lo que estamos trabajando es en base a eso, o sea, la táctica, sí, la táctica. Y bueno, muchos representantes felices, mira, están muy felices, la verdad. Recién acabamos de llegar a una competencia en Maturín, estuvimos en tercer lugar como dojo, de 26 dojos que estaban, y todos los niños hicieron medallas, hicimos 17 medallas de oro, 12 de plata y 11 de bronce. Y todos están felices, ¿sabes? Y esa responsabilidad, como te digo, es bastante grande, pero la llevamos poco a poco y aunque somos jóvenes, porque
tenemos representantes que pueden ser mi papá o mi mamá. Mantenemos el respeto siempre y eso creo que y la clave para nosotros ha sido la pasión con lo que hacemos el karate y enseñamos. Y por ejemplo, en tu caso, que te toca estar con los más pequeños, ¿en qué pones el énfasis? Si, por ejemplo, en cultivar lo que es la mentalidad, el que afronten diferentes, no solamente situaciones de combate, sino también situaciones en la vida, porque como mencionas, a veces te llegan con problemas familiares o con problemas que tuvieron en el colegio. ¿En qué pones el énfasis a la hora de educar a esos pequeños en el karate? Si un poco más en la mentalidad y luego más adelante, cuando vayan creciendo, que se enfoquen en mejorar la técnica. ¿En qué pones el énfasis al enseñarle a los más jóvenes? Mira, en los más pequeños yo siempre me he enfocado en la base del karate. Porque yo siempre he dicho que si tenemos buena base, es mejor. Yo siempre le digo que si el edificio tiene una mala base, se va a caer. Y si tiene una buena base, se va a mantener. Entonces me enfoco en los niños, en la base del karate, en fortalecer, porque también es un trabajo de representante y sensei, en fortalecer sus valores, la responsabilidad, ¿sabes? Y trato de luego trabajar mucho la coordinación, porque nosotros tenemos niños que han llegado de otra escuela, de 14 años, 12 años, y no saben coordinar. Y a esa edad ya los niños deberían de saber coordinar, ¿sabes? Entonces uno refuerza eso. Y a los niños pequeños, yo intento que desde pequeños, con juego, van coordinando y le vas también desarrollando esa, como gana esa, ¿cómo lo digo? Como esa actitud de querer competir. El gen competitivo. Exacto, ¿sabes? De competir, pero en sano juicio, ¿sabes? Claro. Sin ser malo, sino que te quiero ganar porque si yo gano, tú vas a hacer 5 flexiones, por ejemplo. Entonces todos los niños están, hey, vamos a jugar. O yo le gané, tú tienes que pasar las 5 flexiones, ¿no? ¿Sabes? Esa manera de competir, pero en sano juicio, porque yo siempre lo he dicho y no me da pena y siempre lo he dicho en representante de mi hermano y mi persona, somos muy competitivos en el sano juicio, ¿sabes? Somos muy competitivos, demasiado. Pero eso es algo que desde muy pequeño. Y lo hemos transmitido a nuestros atletas. Bueno, incluso por eso aquí en el estado somos los tricampeones del campeonato estadal. Lo hemos ganado 3 años consecutivos. Y es por eso, pues, ¿sabes? Porque una vez lo ganamos y dijimos, bueno, pero si lo ganamos una vez, puede ser que lo sigamos ganando. Y gracias a Dios ha sido así. Y los niños, te lo juro, los niños van al dojo y dicen, Sensei, la próxima competencia, ahorita llegamos tercero. Y los niños, Sensei, ¿cómo quedamos tercero? Tenemos que prepararnos mejor para quedar primero. Y yo le dije, bueno, ok, chévere. Y ese tipo de cosas es donde nos enfocamos, por lo menos los más pequeños, pues. ¿Y cómo se encuentra, por ejemplo, ahora mismo la escena del karate? Primero para enfocarnos en el estado de Bolívar, ¿no? ¿Cómo ves cómo se encuentra el panorama? ¿Cuántos dojos hay entrenando diferentes jóvenes? ¿Cómo está el estado de Bolívar ahora mismo, el estado de Bolívar ahora mismo en cuanto a materia de karate? Parece que a veces soy muy sincero. Pero el karate en el estado hay buen material, por así decirlo. Hay talento. Hay talento, sí. Pero hay personas muy cerradas a dejarse ayudar, ¿sabes? Hay mucho egoísmo y que a veces uno trata de ayudar y las personas lo malinterpretan. Pero sí hay muchos dojos donde tienen algunos niños que destacan. Pero como te digo, nosotros disfrutamos ahorita de tener una asesora técnica que es la número 1 del mundo. Claro. Donde no es por nada, pero nosotros quisiéramos transmitir eso a la selección, por ejemplo. Pero como te digo, hay mucho egoísmo entre los dojos y nosotros como tal, nuestro dojo no está pendiente de eso, solamente que quisiéramos ayudar. También están compañeros como Reni Viloria, Carlos Luces, que han sido karatecas de otra época súper importantes. Carlos Luces, campeón de Juegos Panamericanos, ha ido a World Games, mundiales, igual Reni. Entonces, es como que hay que dejar un poco al lado el egoísmo y el de que no, yo soy mejor que tú. No, sino tratar de trabajar en equipo para que podamos elevar el nivel del Estado. Incluso ahorita hay una nueva asociación de karate del Estado Bolívar que asistió al campeonato nacional infantil que fue en La Guaira, donde yo estoy como entrenador. También está Carlos Luz, está Reni Viloria,
está mi hermano, el Sensei Orlando Coa, que es el entrenador natural de Jorgeli Salazar. Y fuimos al Nacional y quedamos en el top 10. Y te puedo asegurar que la última medalla de oro infantil la hizo Jorgeli Salazar. Y Jorgeli tiene 27 años. Imagínate. Entonces sí da fruto el trabajo, ¿sabes? La constancia. Y estábamos quedamos número 10 en la general, de décimo. Y estábamos súper felices. Yo tenía años que no veía Bolívar ni siquiera de 15, de 12. Cuando dijimos, mira, cerramos de número 10, hicimos 2 medallas de oro. Buenísimo, o sea, para nosotros eso muy bien. Pero han traído ahorita unos problemas con respecto a las asociaciones. Entonces estamos esperando resolver eso. Para nosotros, yo de verdad, y de mi parte, estoy en toda la disposición de ayudar a las personas que sean agradecidas con nosotros. Y en cuanto a lo que es el karate también, ¿no? Como disciplina, entiendo que hay veces en donde hay mucha ignorancia con respecto al deporte, quizás también falta de inversión o falta de apoyo. Entiendo que también es una situación complicada el dedicarte a una disciplina que lamentablemente no recibe la misma atención que quizás otros deportes en Venezuela, ¿no? Como el fútbol, como por ejemplo el baloncesto, el béisbol. ¿Cómo se afronta esa situación? ¿Cómo se lleva a cabo desde una carrera profesional el ir a diferentes competiciones? Quizás incluso con tus propios medios, ¿no? Porque no se recibe el apoyo o de la federación o de la asociación, todos esos entes que deberían, ¿no? Apoyar a ese talento. ¿Cómo afrontas eso? ¿Cómo lo has pasado a lo largo de tu carrera de ir a competiciones donde quizás tú tienes que cumplir con tus propios gastos? Sí, mira, a pesar de que yo considero que mi carrera deportiva ha sido buena, pudo haber sido mejor. Mi carrera deportiva pudo haber sido completamente diferente. El campeonato más importante del continente es el Campeonato Panamericano Adulto. Yo clasifiqué en 5 oportunidades consecutivas y las 5 veces no pude asistir por falta de recursos. En la federación, que era la que estaba antes, nunca había recursos. Si tienes que ganarle al número 1, tienes que ganarle al número tal. Entonces yo le ganaba y tampoco iba. Pero sí había dinero para llevar al fotógrafo y al asistente del presidente. O sea, ese tipo de cosas. Y aquí en el estado, la verdad, había decaído mucho el apoyo al deporte, no es mentira. Y estábamos pasando una situación bastante difícil del país y era complicado poder asistir. O sea, y como te digo, en esos 5 panamericanos pude haber cambiado mi carrera deportiva porque se te abren más oportunidades al ganarlo, puedes clasificar a World Games, puedes clasificar a mundiales, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. En muchas oportunidades se rifa para poder asistir a campeonatos centroamericanos, a campeonatos iberoamericanos. Sin embargo, las veces que podía apostar a mí o te sacar de mi bolsillo para hacerlo, lo hacía porque era para mí, pues era mi carrera y lo hacía con mucho orgullo, pero de verdad que era bastante complicado para entrenar, porque por ejemplo estás entrenando sin saber si vas a asistir a la competencia, Claro. porque te faltan $1,000 para cubrir el hospedaje o para cubrir el boleto, o no tienes boleto y tienes que confirmar cierto tiempo. Entonces era un poquito complicado, sí, ha sido bastante complicado, pero ahorita, bueno, enfocados en que Dios mediante se nos den las cosas y vamos a seguir a campeonatos internacionales. Sabes que hay algo que a mí me llama mucho la atención con respecto al karate y es que no forma parte de los Juegos Olímpicos. Y eso es algo que a mí realmente me llama poderosamente la atención porque si hay otros deportes de contacto, como por ejemplo el judo, que forman parte de esos juegos, ¿no? En Tokio, gracias a la propia ciudad, se pudo contar con los Juegos Olímpicos, estuvieron varios venezolanos, lamentablemente Jorgelis no pudo ir por una lesión. Cuéntame tú qué opinas sobre esa situación. ¿Consideras que el karate debería ser un deporte olímpico? Sin duda, el karate debe estar en los Juegos Olímpicos, es uno de los deportes más practicados a nivel mundial, ¿sabes? Entonces, de verdad que no, obviamente a los karatecas nos duele mucho eso, pero sin duda el karate debería estar en los Juegos Olímpicos. Ahorita hay una propuesta para que entre a Los Ángeles 2028. Entonces están allí la federación cambiando muchas cosas, el reglamento lo han cambiado muchísimo para intentar entrar, incluso lo cambiaron mucho para que entraran en Tokio.
Solo que, bueno, el que no entiende el karate o el que no sabe karate se le hace un poco complicado a veces entender lo que pasa en el comité porque no se sabe el reglamento. Y en Tokio como tal pasó una situación bastante irregular que fue lo que prendió las alarmas, que fue en la categoría de lo más pesado, que el chico de Arabia Saudita noquea al de Azerbaiyán y gana el de Azerbaiyán. Entonces decían, ¿cómo noqueas el de Azerbaiyán y gana el de Azerbaiyán, el que está noqueado? O sea, como que en el boxeo te noquean y gana el que está noqueado. Pero la gente lo ve así, pero no es así. Porque el karate tiene un cierto criterios, tiene reglamentos que no se cumplen o que violaron en ese momento y por eso gana el de Azerbaiyán, que obviamente todos estábamos en contra de eso, pero todos están en contra de eso, pero bueno, hay que saber el reglamento. Y eso fue un plus, eso fue un punto de quiebre por lo que también sacaron al karate. Yo que estuvo en Tokio porque era Tokio. Claro. Literal porque era Tokio, era en Japón y yo dije, si no entra en Japón, no va a entrar más nunca. Pero ahorita luego a París la sacaron otra vez para meter breakdown. O sea, pero bueno, no sé, yo de verdad sí considero que el karate debería estar en los Juegos Olímpicos sí o sí. Yo estoy completamente de acuerdo con ello. ¿Sabes qué? Si no forma parte de los Juegos Olímpicos, me gustaría entonces conocer cuáles son las competiciones a nivel mundial más importantes de karate y además también cómo se puede clasificar a ellas. Bueno, mira, el karate hace el ciclo olímpico total, completo. Juegos bolivarianos, Juegos centroamericanos, Juegos suramericanos, Juegos panamericanos. El quinto es Juegos olímpicos, pero no entra. Pero entonces ahorita, que son los que vienen ahora, empiezan a finales de este mes, son los World Games, los Juegos del Mundo de los deportes que no son olímpicos. Entonces allí clasificas eso. ¿Cómo clasificas? En el Campeonato del Mundo, en los Juegos Panamericanos, por el ranking mundial, incluso lo que te comentaba hace rato, George Helio va a asistir a los World Games, es la única y del karate obviamente, ¿no? Donde va a representarnos. Ella viene de una lesión, tiene 3 meses que se operó y está haciendo su preparación en Italia y va ahora a los World Games, que es lo más importante, es como los Juegos Olímpicos de nosotros, pues, de los deportes que no son olímpicos. Y, por ejemplo, ¿hay que hacer el ciclo olímpico para clasificar esos World Games? Sí, claro, o sea, debes hacer el ciclo, o sea, porque también por ranking mundial, pero si estás en los primeros 3 de ranking mundial es porque has hecho el ciclo, Claro, porque has ido a exacto. Juegos Panamericanos, es porque has ido a eventos panamericanos que no son juegos, sino panamericanos del deporte como tal, has ido a Premier League, todo ese tipo, o sea, te has mantenido en esa élite, por así decirlo. Y, por ejemplo, ahora formar parte de este nuevo equipo de Urban, ¿sientes que con todo lo que estás adquiriendo te puede acercar un poco más también a ese sueño? Sí, bueno, mira, como te comentaba y como nos comentaban siempre en el club, por lo menos tenemos un contrato donde cada uno tiene diversas cláusulas. Ujú. Ahorita nosotros, por lo menos en mi caso personal, es afianzarme en la selección del nacional. Ahorita sí le estoy peleando un cupo, pero no estoy como que fijo. Entonces, yo apenas llevo 2 eventos peleando otra vez menos 60 y donde he llegado a uno a la final y le gané al número 1 de Venezuela en ese campeonato. Y en el siguiente quedé tercer lugar, pero estaba enfermo, peleé enfermo. Ahorita voy a afrontar otro que es el campeonato Simón Bolívar, campeonato internacional Simón Bolívar, donde sí van a estar todos y capaz este año no logré viajar a un campeonato internacional, pero sí de cara al año que viene puedo hacer que asista, por ejemplo, al campeonato panamericano, que tengo años que no voy por la situación que te comenté, que me perdí tantos panamericanos. Pero sí me puedo acercar, no estoy apurado. Como te dije, puede ser mi último baile y la verdad que me lo estoy disfrutando con mucha responsabilidad y como te digo, con esa competitividad que me caracteriza. Pero sí, todo puede ser, todo puede pasar. Los peleadores de menos 60 en el país saben que, como digo yo, tienen que bailar pegados conmigo y más ahora con la asesoría técnica que tengo con George Ellis y Gianluca. Ellos están muy claros de eso y yo en verdad me lo disfruto, no me gusta caer en presión porque, como te digo, no tengo nada que perder, así me lo dijo Gianluca y George Ellis, no tienen nada que perder, disfrútalo y que si las cosas van llegando, lo vamos enfrentando. Y, por ejemplo, con el factor de la edad en el karate, más o menos ¿hasta qué edad se compite? Porque Antonio Díaz, por ejemplo, estuvo en París como con 40 años, ¿correcto? ¿Hasta qué edad se suele competir en el karate? Mira, el karate es un deporte, yo lo considero, un deporte
que no te limita la edad, ¿sabes? Obviamente las condiciones físicas van cambiando, pero si tú te cuidas y te preparas bien, puedes estar a nivel. Para mí el karate de los 28 a los 32, 33 años es tu mejor momento, es tu prime, porque eres un atleta ya maduro, con bastante experiencia, que puede dar un ciclo olímpico en buenas condiciones, ¿sabes? Entonces, para mí como tal, el karate no tiene una edad límite para hacerlo al alto rendimiento. Pero yo considero que hasta los 34, 35, pues cuidándote, obviamente. Porque ahorita hay niños de 18 años, wow, una locura. Pero también yo he visto a peleadores de alto rendimiento de 33, de 34. Bueno, Antonio Díaz, porque eso es otra cosa, de verdad. Antonio Díaz es otra cosa. Y que bueno, él hacía kata también. Claro, ¿sabes? exacto. Pero no, no es que estoy diciendo que el kata es más fácil. El kata es sumamente complicado. Para mí es más difícil que el kumite. Pero Antonio es una cosa de otro mundo. Me quiero quedar con eso último. Cuéntanos sobre cuáles son las diferentes modalidades y si también me puedes complementar con las categorías que existen ahora mismo en el karate. Ok, el karate se divide en kata, que es figura, ¿verdad? Y kumite. Pero también existen kata equipo, que son 3 integrantes, y kumite equipo, que son 5. El masculino hace 5 integrantes, puede ser hasta 8, y el femenino hace 3, y puede ser hasta 5. Las categorías de adultos, porque si me pongo a decirte las infantiles, juveniles, vamos a terminar aquí, como dices, a las 2. Los adultos son, las femeninos, la categoría es menos 50, menos 55, menos 61 kilos, menos 68 kilos y más 68 kilos. Y en el masculino es menos 60 kilos, menos 67 kilos, menos 75 kilos, menos 84 kilos y más 84 kilos. Esas son las 10 categorías de kumite que se hacen en el karate. Y, por ejemplo, en el kata, categorías no existen. En el kata es solamente masculino Okay. y femenino. Ya. Así exactamente. Y bueno, obviamente en los juveniles 16-17, 14-15, pero en adulto es a partir de 16 años, en adulto. Con 16 años puedes competir adulto, pues. Me parece muy interesante porque creo que es una de las cosas en donde hay que educar más, ¿no? A la gente sobre las diferentes modalidades del karate, porque a veces, y yo recuerdo de hecho los comentarios que la gente decía, por ejemplo, en Tokio 2020, que esperaban la participación de Antonio Díaz porque habían escuchado su nombre, quizás no seguían su carrera completa, y de repente cuando se presentaba Antonio la gente esperaba, ¿y dónde está su rival? ¿Cuándo va a combatir? Hay que educar sobre esas diferentes modalidades. Mira, me gustaría que con todo lo que has aprendido, ¿no? Con respecto a la disciplina, ¿qué sientes que todavía falta por implementar dentro de Venezuela para que el deporte siga creciendo? No sé si más dojos, no sé si más competencias. ¿Qué sientes que se podría implementar para que se continúe con el desarrollo del karate en Venezuela? Desde mi punto de vista, creo que el karate siempre va evolucionando y que para nosotros evolucionar también debemos tener una buena asesoría técnica, ¿sabes? Y obviamente la asesoría técnica no te va a llegar a Venezuela. O sea, debemos salir a hacer campamentos, así como nos lo comentaba Jorgeli en el club, ¿sabes? Jorgeli estuvo en Georgia, estuvo haciendo campamento en Italia, estuvo haciendo campamento en Egipto, Marruecos. Entonces, eso, creo que salir y dejar como también el egoísmo de que no, somos los mejores. No somos los mejores. De verdad, no somos los mejores a nivel mundial. ¿Somos buenos? Sí, pero no somos los mejores. Entonces, debemos aprender de otros que sí son los mejores para nosotros poder traerlo a Venezuela y sin egoísmo enseñar para que nuestro karate evolucione. Porque en verdad sí, el karate tiene muy buenos talentos, muy buenos. A nivel de América sí somos muy buenos. Pero cuando vamos a campeonatos mundiales, a Premier League, a Serie A, no pasamos una ronda y ya. O sea, muy pocos son los que destacamos como tal. Claro, no, quizás ese choque de enfrentarte a países con una mayor cultura de karate y que además quizás tienen esa mejor infraestructura para atraer a talentos de afuera y que enseñen al talento local, ¿no? Entonces sientes que lo que falta es brindarles los recursos a los karatecas para que puedan
salir y adquirir ese conocimiento de afuera y que luego puedan traer a Venezuela. Sí, exacto, que puedan hacer campamentos en Italia, por ejemplo, que puedan hacer un campamento en Egipto, en Marruecos, en Francia, en Turquía, que son los países para mí que son bastante, en Georgia, que son los países que para mí son más destacados ahorita a nivel mundial. Para mí eso, pues, Japón, Japón siempre va a ser Japón, pero para mí Turquía, Francia, Italia, Egipto ahorita es una locura. Por ejemplo, ahora a nivel mundial, alguien que quiera ser karateca profesional, ¿sientes que puede vivir tranquilamente de la profesión? Te lo pregunto porque algo que se ha visto mucho en los últimos años y no solamente con el karate, sino también con otros deportes de contacto, incluso con el judo también ha pasado, y es que quizás no ven el norte, no ven que en el futuro se puedan dedicar por completo al karate y terminan haciendo la transición quizás a otras disciplinas como por ejemplo el boxeo o como por ejemplo las artes marciales mixtas. ¿Sientes que hoy en día para que un karateca pueda vivir por completo del karate lo pueda hacer tranquilamente? Tiene que tener muy claro su norte. Claro. ¿Sabes? Tiene que saber hacia dónde va, sabe que es un proceso que no va a ser fácil, la verdad. Pero cuando destacas y estás en la selección nacional y comienzas a hacer un ciclo olímpico, tienes premios cada vez que ganas, ¿sabes? Y son buenos premios. Igual cuando vas a Premier League y ganas, pero es muy difícil ganar una Premier League. No la gana todo el mundo, o sea, George Eli porque es otra cosa, ¿sabes? Y obviamente tiene sus premios, llegan los patrocinantes y te dedicas al karate. Pero sí, es un poco difícil. O sea, no te voy a mentir, es un poco difícil, pero las oportunidades siempre están, siempre están. Y si estás sumamente enfocado y se te abren las puertas y las oportunidades llegan a ti, o tú las buscas, mejor dicho, sí lo puedes hacer. Bueno, por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo de Yorgeli, ella vive de karate. Hace karate. Yo vivo de karate porque tengo mi escuela de karate. Pero sí, yo diría que sí, siempre y cuando también estés en la élite. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de los karatecas que terminan haciendo la transición a otra disciplina? ¿Lo entiendes o sientes que es como una especie de traición al deporte? No siento traición, siento que, bueno, capaz tienen otra oportunidad o ven otra manera de progresar, o capaz no se le vio el karate y lo están buscando Claro. en otra disciplina. Tenemos compañeros que hacen UFC, bueno, MMA, por ejemplo, que también forman parte de Urban, que es el Chino Peña, y es de Lara, y pelea MMA. Y en MMA tiene como que un premio monetario más rápido, ¿sabes? Porque por cada pelea que hace le pagan. Entonces, capaz por eso él decidió hacer MMA. Pero no siento traición. La verdad, cada quien busca la comodidad para él, para ellos y donde se sienta mejor y capaz destaque un poco más. Porque si no se te da y quieres cambiar y probar otros aires,